Está a punto de presenciar cómo su vecino pierde su vivienda. Y no será por falta de responsabilidad, tampoco por decisiones equivocadas, sino porque ha creído en la gran mentira que todos han estado vendiendo durante los últimos 4 años. En este preciso instante, mientras mis palabras llegan a sus oídos, existe una bomba de relojería valorada en $12 billones escondida dentro del mercado inmobiliario estadounidense. Y la mecha ya está ardiendo. Permítame compartir una cifra que debería quitarle el sueño. 67%. Esa es la proporción del patrimonio neto del estadounidense promedio que se encuentra atrapada dentro de su hogar. Un único activo. Todos sus ahorros concentrados en una sola canasta. Y esa canasta está a punto de ser lanzada desde un precipicio financiero. Durante los próximos minutos voy a revelarle algo que jamás verá en los noticieros convencionales. No porque sea información clasificada, sino porque resulta demasiado obvio para quienes saben dónde mirar. Este patrón se ha manifestado en 3 ocasiones durante el último siglo. Y en este momento está desarrollándose nuevamente ante nuestros ojos. El Tesoro acaba de absorber $2.3 billones en valores respaldados por hipotecas en 6 meses. JP Morgan Chase se deshizo del 40% de sus hipotecas residenciales durante el tercer trimestre de 2024. Deutsche Bank anunció pérdidas por 1.200 millones vinculadas a derivados inmobiliarios. Estos no son eventos aislados. Son salidas coreografiadas. El dinero inteligente ya se fue, dejándolo a usted con la bolsa. Si este contenido le está abriendo los ojos, presione like ahora y suscríbase activando la campanita. Cuando esto explote, necesitará estar informado antes que las masas. Antes de terminar, usted comprenderá exactamente cómo funciona esta máquina destructiva, reconocerá en qué etapa estamos, y entenderá por qué 40 millones de personas están a punto de descubrir que su mayor activo es su pasivo más peligroso. La escalera de apalancamiento. 4 etapas hacia el desastre. Todo colapso financiero sigue el mismo manual. Lo llamo la escalera de apalancamiento. 4 etapas, siempre en la misma secuencia. Etapa número 1. Los cimientos de la ilusión. Aquí todos se sienten millonarios. Los precios escalan mes tras mes. El crédito fluye sin restricciones. Su vecino refinancia para comprar un barco. Su primo con puntaje de 590 consigue una hipoteca de 400,000. Nadie cuestiona nada porque todos están ganando. Durante 2021 y 2022, la deuda hipotecaria saltó 2.1 billones. Eso no es crecimiento. Es apalancamiento puro. Optimismo prestado que alguien querrá recuperar. Etapa número 2. La trampa se cierra. El público celebra. Los precios suben. Pero los iniciados se dirigen a las salidas. Los CEOs de las 12 principales entidades hipotecarias vendieron 487 millones en acciones propias en el cuarto trimestre de 2024. No diversifican. Están vendiendo urgentemente. Las tasas están altas, pero los precios no han corregido. Esa brecha es la trampa. Como tijeras abriéndose con su cuello en medio. Etapa número 3. El detonante inesperado. Algo se rompe. Nunca es lo que todos vigilan. En 2008 fueron hipotecas subprime que Bernanke llamó contenidas. En 1929 fue deuda de margen. El detonante siempre es algo que los expertos desestiman hasta que se convierte en lo único que importa. Etapa número 4. La cascada. El tiempo se comprime. Lo que tomó 10 años construir se desmorona en 10 semanas. Ventas forzadas. Llamadas de margen. La liquidez se evapora. Su casa vale lo que alguien pague cuando todos venden simultáneamente. Y eso es mucho menos de lo que imagina. Lecciones del pasado que nadie recuerda. El crash de 1929. Todos conocen el martes negro. Lo que omiten enseñar es que el crash no comenzó en Wall Street. Comenzó en bienes raíces de Florida 3 años antes, en 1926. Miami a mediados de los 20. Especulación desenfrenada. Gente comprando pantanos sin verlos. Desarrolladores vendiendo playa de primera por periódicos a compradores que nunca visitaron Florida. El esquema era simple. Ponga 10%,
Venda al siguiente especulador antes del próximo pago. Todos hacían dinero fácil. Septiembre de 1926. Un huracán categoría 4 golpea Miami. Las personas inspeccionan sus tierras y descubren que la mitad está bajo agua. No por el huracán. Siempre fue pantano. 1.000 millones en valor inmobiliario se evaporan. Equivalente a 18.000 millones actuales. Pero nadie conectó los puntos. Es solo Florida. Problema regional. Excepto que esos tratos fueron financiados por bancos rurales nacionales. Para 1929, 600 bancos habían quebrado antes del crash bursátil. La deuda inmobiliaria ya envenenaba el sistema. El crash fue el síntoma, no la causa. En 1928, J.P. Morgan trasladó 60 millones en oro a Europa. Los Rockefeller cambiaron a bonos del tesoro. Ellos lo vieron venir. Los propietarios promedio perdieron sus casas en 1933 porque los bancos reclamaron hipotecas anticipadamente. No por incumplimiento, sino por necesidad de liquidez. Millones que pagaban a tiempo perdieron todo porque estaban demasiado cerca cuando explotó. La crisis de ahorros y préstamos. 1986. Reagan es presidente. La economía prospera. 747 bancos van a desaparecer. La crisis de ahorros y préstamos fue envenenamiento lento. A principios de los 80, el Congreso desreguló estas instituciones. Podían hacer préstamos comerciales riesgosos. En Texas financiaron parques de oficinas vacíos. Para 1985, 30% de edificios comerciales estaban vacíos. En 1984, los reguladores sabían que 500 instituciones estaban técnicamente en bancarrota. Enterraron los informes. No querían pánico. Cuando colapsó en 1989, costó 132.000 millones a los contribuyentes. Más de 1.000 instituciones desaparecieron. Si su hipoteca era de uno de esos bancos, fue vendida a fondos buitre que cambiaron términos o iniciaron ejecuciones. Miles que pagaban fielmente se encontraron con agencias de cobranza sin escrúpulos. Estas instituciones habían invertido ahorros de depositantes en los mismos proyectos riesgosos que financiaban. La serpiente comía su cola. La crisis solo terminó porque California y Nueva York rescataron a Texas y Arizona. La enfermedad se movió a otra parte del cuerpo. 2008. El ensayo general. Lehman Brothers. Bear Stearns. La gran recesión. Ejecuciones en cada cuadra. Pero el crash no comenzó con subprime. Comenzó en 2004 cuando la SEC cambió la regla de capital neto. Los bancos podían apalancarse 30-1 en vez de 12-1. Podían apostar $30 por cada uno que tenían. Empaquetaron hipotecas basura en CDOs, les pusieron AAA y las vendieron a pensiones como inversiones seguras. Los bancos sabían que era basura. En 2006, Goldman Sachs creó un CDO diseñado para fallar. Lo llamaron Abacus 2007 AC1. Lo vendieron a clientes mientras apostaban en su contra. Goldman ganó miles de millones. Sus clientes lo perdieron todo. Esto salió en audiencias del Senado. 38 millones perdieron sus casas en 2 años. No por irresponsabilidad, sino porque el sistema era fraude desde el inicio. Y no lo arreglamos. Lo empeoramos. La Fed bajó tasas a cero e imprimió 4.5 billones. Ese dinero fluyó a bienes raíces otra vez. Resolvimos una crisis de deuda con más deuda. La burbuja se infló más grande. Ahora estamos bajo un globo del tamaño de la luna con una aguja en mano. ¿Dónde estamos ahora? Completamos la etapa 1 entre 2020 y 2023. Las tasas cayeron a 2.7%. Los precios saltaron 40% en 3 años. Según la Fed de Atlanta, en noviembre de 2024, el hogar mediano necesita gastar 41% de su ingreso bruto para la casa mediana. El histórico es 25%. Estamos 60% arriba de niveles sostenibles. Esto es un Ponzi, no un mercado. Estamos en etapa 2. En marzo de 2024, la curva de rendimiento se invirtió por 18º mes consecutivo. La inversión más larga registrada.
Cada vez que se invierte más de 12 meses, sigue una recesión en 18 meses. Siempre. En agosto de 2024, Japón elevó tasas por primera vez en 17 años. Los bancos japoneses tienen 1.2 billones en valores hipotecarios estadounidenses. El carry trade colapsó. En 72 horas, los bonos hipotecarios cayeron 8%. La Fed compró 80.000 millones en emergencia. 1.5 billones en préstamos comerciales vencen antes de finales de 2026. Edificios vacíos porque todos trabajan desde casa. Incumplimientos al 12%, triple del histórico. Esas pérdidas fluyen a bancos que tienen su hipoteca residencial. El detonante escondido. Los medios vigilan la Fed, el desempleo, la inflación. Miran lo equivocado. El detonante está en los derivados. Los bancos tienen 210 billones en contratos pendientes. 8 veces el PIB estadounidense. Swaps de tasas y crédito vinculados a deuda inmobiliaria. Funcionan como seguros circulares. Banco A paga a B, B paga a C, se paga a A funciona si todos pagan. Cuando un eslabón se rompe, la cadena explota. Lehman no colapsó por hipotecas malas. Colapsó porque nadie comerciaba con ellos. Riesgo de contraparte. La liquidez se evaporó. El 14 de noviembre de 2024, Deutsche Bank anunció 1.2 mil millones en pérdidas en derivados inmobiliarios. Primera grieta en la represa. Cuando un banco mayor falla una llamada de margen, todos se congelan. Dejan de prestar. Acumulan efectivo. El crédito se paraliza. Sin crédito, sin compradores. Sin compradores, precios colapsan. La Fed absorbe valores porque intentan ser comprador de último recurso. Pero no pueden comprar todo. El mercado es demasiado grande. El mapa del camino. Dominó número 1. Primer trimestre 2025. Incumplimientos comerciales aceleran. Bancos regionales en Phoenix, Nashville y Boise quiebran. Las corridas bancarias son clics en teléfonos a las 2 de la mañana. Dominó número 2. Segundo trimestre 2025. Incumplimientos de tarjetas de crédito se disparan. Octubre de 2024, deuda de tarjetas alcanzó 1.13 billones con morosidad de 3.1%, lo más alto desde 2011. Cuando no pagan tarjetas, dejan de pagar hipotecas. Dominó número 3, tercer trimestre 2025. Ventas forzadas. Quienes compraron en 2021 y 2022 con 3% de enganche tienen cero colchón. Con 10% de caída, están bajo agua. Alejarse es racional. Ejecuciones inundan el mercado. Dominó número 4. Cuarto trimestre 2025 o primero de 2026. La cascada. Precios caen 20 a 30%, más en mercados sobrecalentados. Los bancos marcan a mercado. Requisitos de capital violados. Préstamos congelados. Sin compradores, sin refinanciamiento, sin capital. 40 millones se dan cuenta de que están atrapados con un activo que no pueden vender, refinanciar ni mantener. Porque esta vez es diferente es mentira. Está pensando que es diferente. Los bancos están más regulados. Dodd-Frank, pruebas de estrés, requisitos de capital. Pero Silicon Valley Bank pasó su prueba un mes antes de colapsar en 48 horas en marzo de 2023. Luego Signature. Luego First Republic. 3 bancos en 8 semanas. Las regulaciones no dan cuenta de la velocidad. El dinero se mueve instantáneamente ahora. Y solo aplican a bancos tradicionales, no a fondos, no a capital privado, no al sistema sombra que controla 52 billones. Piensa que hay más capital. El promedio sí, pero 63% de hipotecas desde 2020 fueron para primerizos que compraron en el pico con enganches mínimos. Con 15% de caída están aniquilados. 28 millones de hogares vulnerables. Inversionistas corporativos poseen 7% de viviendas unifamiliares, desde 2% en 2019. No son propietarios. Son fiduciarios. Liquidan rápido cuando el mercado gira. Piensa que el gobierno rescatará. En 2008 costó 5.2 billones.
El mercado hoy es 12 billones. Comercial 5 billones más. Tarjetas, autos, estudiantes. El doble de 2008. El balance de la Fed ya es 7.4 billones. Deuda nacional 36 billones. Déficit 2 billones anual. No hay voluntad política para rescatar propietarios ricos. No pueden imprimir sin colapsar el dólar o causar revolución. Esta vez es peor. ¿Qué hacer ahora? Las burbujas de deuda colapsan cuando el costo de servicio excede el retorno del activo. Llegamos ahí. Primero, calcule su relación real de hipoteca a valor. No lo que dice CEO, sino lo que vendería en 30 días. Reste 10% más. Arriba del 80% es peligroso. Arriba del 90% es una bomba. Segundo, construya 12 meses de gastos en efectivo. No acciones, no cripto, efectivo real. Cuentas de alto rendimiento, letras del tesoro. El objetivo es sobrevivir cuando el crédito se congele. Tercero, pruebe su ingreso. Si perdiera su trabajo, ¿cuánto dura haciendo pagos? Menos de 6 meses significa aumentar ingresos, bajar gastos o vender ya. Cuarto, obtenga una línea de crédito hipotecaria ahora, aunque no la necesite. Da opciones cuando los bancos la cierren. Quinto, si está líquido y estable, posiciónese para la oportunidad. La cascada crea chances generacionales si tiene efectivo cuando todos venden forzados. Conclusión. El patrón se repite a través de siglos. La tecnología cambia, pero la naturaleza humana, codicia, negación, pánico, permanece igual. En 1929 creían en meseta permanente. En 2006 que los precios nunca bajan. En 2024 que la Fed los respalda. La Fed respalda al sistema, no a usted. Si salvar el sistema significa que pierde su casa, ese es un trade que hacen sin vacilación. 40 millones van a perder todo porque las matemáticas lo exigen. El apalancamiento debe desenrollarse. La deuda debe destruirse. Si está en el lado equivocado cuando la música para, nada lo salvará. El detonante se activó. La bala está en vuelo. La pregunta es si está en su trayectoria. En cada crisis, las fortunas se transfieren de quienes no lo vieron a quienes sí. ¿De qué lado estará? Dele like, suscríbase y active notificaciones. Cuando explote, la información no estará en las noticias hasta que sea tarde. Comparta este video.